Alabado sea el Señor. Qué bendición poder compartir la palabra, compartir el mensaje de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Sin lugar a dudas, Dios tiene grandes cosas para nosotros este año. Como decía al principio, ustedes y yo no sabemos qué es lo que nos depara este año 2021. ¿Será un año de desafío? ¿Será un año donde estaremos mejor que en el 2020? No lo sabemos. Por supuesto, esperamos que sí, esperamos estar mejor, esperamos que este tema del virus se vaya aplacando y vaya desapareciendo, pero de todas maneras siempre habrá alguna cuestión por la cual tendremos que estar alertas. Y en este mensaje que he titulado La Tierra Prometida, tiene que ver tal vez con cosas que el año pasado no has visto, no has podido ver hecho realidad en tu vida. Tal vez cambios personales, cambios en la familia, tal vez un trabajo o un mejor trabajo, tal vez prosperidad económica. Desde aquí no lo sabemos, pero quiero decirte que Dios sí sabe y conoce cada una de tus necesidades. La tierra prometida tiene que ver con muchas oportunidades que Dios nos da de poder lograr, poder conquistar algo, y sin embargo, estando tan, pero tan cerquita, lo perdemos. Pero no lo perdemos porque Dios quiere que ustedes y yo perdamos esas oportunidades, sino que a veces somos muy descuidados, a veces le damos lamentablemente la espalda a Dios, somos desobedientes y terminamos, en lugar de terminar con un buen plan, un buen propósito, terminamos todo lo contrario, terminamos tristes, muchas veces afligidos, abatidos, en pérdida. Pero cada año es una oportunidad. Hoy iniciamos en esta primera reunión del año, en este primer mensaje del año, la oportunidad, como dijo alguien, como una página en blanco. Un año que comienza es una página en blanco, donde podemos comenzar a escribir cada uno de nosotros nuestras historias personales para que Dios nos vaya ayudando a completarlo. Y todos tenemos la oportunidad de estar a la entrada, ahí nomás, cerquita de lograr aquellas cosas, pero a veces estando ahí, como vamos a ver en la historia que vamos a hablar en esta oportunidad, estando cerquita no significa que podamos alcanzar aquellas cosas. Estar a la entrada no significa estar adentro. En la historia de hoy vamos a ver cómo muchas personas, incluso creyentes a través de la historia, han estado demasiado cerca de las promesas de Dios y sin embargo no las alcanzaron. Entonces la pregunta que nos hacíamos y nos hacemos en esta oportunidad para ustedes es, ¿ha fallado Dios o hemos fallado nosotros? Pero vamos a la historia. Esta historia la encontramos en un libro muy, pero muy hermoso, un texto que para los creyentes es prácticamente de cabecera, nos gusta, nos apasiona, nos da un ánimo, una fe, una esperanza, un coraje, un valor para seguir adelante. Es impresionante las palabras que Dios pone a este nuevo líder llamado Josué. Y allí en Josué capítulo 1, al comienzo del libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, en este hermoso libro que encontramos allí en el Antiguo Testamento, dice la Escritura lo siguiente. Josué capítulo 1, verso 5, dice en adelante, en el nombre de Jesús, dice así: nadie, escuche bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Dios le dice a Josué, pero también es una palabra que nosotros tomamos para nuestra vida. Así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios acompañó y estuvo con Josué, también Dios quiere estar con nosotros. Dios le lleva una palabra tremenda a Josué y le dice, como estuve con Moisés en todo este tiempo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero en el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, la tierra prometida. Sigue diciendo nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas, ¿qué cosa? Lo que usted y yo necesitamos, lo que usted y yo anhelamos o deseamos, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El verso 8 dice, nunca
y acá viene lo importante, es muy importante el esfuerzo, es muy importante el valor, pero también debe haber otras cosas, como lo dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la Biblia. En aquel entonces, en el tiempo de Josué, era parte del Antiguo Testamento. Para nosotros hoy, el libro de la ley es la Biblia, la palabra de Dios, esos 66 libros que Dios nos ha dejado para, no solo para leerlos, estudiarlos, sino también para apropiarnos de todo lo que tiene para nuestra vida, la tuya y la mía. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, nuevamente, una palabra profética para tu vida, una palabra de bendición para tu vida y para la mía, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, el ánimo, el esfuerzo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Tremendo, tremendo este texto que nos inspira en en esta primera reunión del año. Esta mañana lo predicaba allí en el templo, en la reunión presencial, y cómo Dios a través de este texto quiere inspirarnos no solamente a vivir un día, una semana, sino a vivir todo el 2021 aferrado a este mensaje, a esta palabra. Dios tiene algo preparado para nosotros, ese algo preparado para usted y para mí está cerca, pero a veces, como dijimos, nuestra negligencia puede hacernos que perdamos o no encontremos lo que Dios tiene preparado ya de antemano para que nos alegremos en aquellas bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros. Y dijimos que estar a la entrada no significa haber entrado. El diccionario define la palabra entrada como un espacio por donde se entra a alguna parte. También entrada es la acción de entrar a alguna parte. También entrada la define el diccionario como la facultad u ocasión para hacer algo. También nos dice que entrada es la admisión o posibilidad de ser admitido. Entrada es la posibilidad de que usted y yo tomemos la decisión de entrar, pero también es la posibilidad de que estemos a la puerta, estemos en la entrada y alguien con autoridad admite, alguien nos da la autoridad, nos da la posibilidad de decir, bienvenidos, entren. ¿Verdad? Qué tremendo esto. Y había muchísimas otras acepciones que tenían que ver con distintas definiciones de entrada, pero tomé estas porque tienen que ver con el mensaje en esta oportunidad. Usted y yo entramos y salimos de nuestro hogar, entramos y salimos al trabajo, entramos y salimos de los negocios, y usted sabe bien que usted puede estar a la entrada de un negocio y si se queda en la entrada no va a poder comprar nada. Si usted se queda a la entrada de su casa y hay frío o lluvia, se va a mojar, va a sufrir el frío o tal vez en este tiempo el calor, pero lo mejor es entrar y estar con la posibilidad de compartir lo que Dios tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo nos escribe allí en Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, acerca de una entrada muy importante que Dios nos ha dado y es importante también para tener en cuenta en esta historia. El apóstol Pablo escribe diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, y escuche bien, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos entrada a la presencia de Dios, a la gracia salvadora de Dios por medio de la fe. Pero también el haber entrado por medio del Espíritu Santo, la salvación, la gracia, el poder, y por medio de la fe nos apropiamos de lo que Dios tiene para que usted y yo estemos firmes. Entonces, vuelvo a repetir, el título del mensaje es la tierra prometida y estar en la entrada no es lo mismo que estar adentro. Al comenzar el libro de Josué, encontramos que el pueblo de Dios estaban acampados a la orilla del río Jordán. Del otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Ahí nomás, a pasitos de cruzar el río Jordán para poseer lo que Dios siglos atrás ya había hablado desde Génesis, que la daría a Abraham y a su descendencia para siempre. Estaban a la entrada.
vuelvo a repetir, a la entrada de la tierra prometida, y ya habían completado ese periodo de duelo por la muerte de Moisés, y quedaba ahora la oportunidad de que el nuevo líder llamado Josué pudiera entonces continuar con el trabajo que Dios le daba de liderar. Se calcula alrededor de 2 millones de personas e introducirlas a la tierra prometida. Vuelvo a recalcar, estaban a la entrada, a pasos, pero no estaban en la tierra prometida. 39 años antes de esta historia, después de estar un tiempo en el monte Sinaí, donde recibieron las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el pueblo de Dios tuvieron una gran oportunidad. Tuvieron la oportunidad de entrar 39 años, prácticamente 40 años atrás, entrar a la tierra prometida. Estuvieron a pasos, estuvieron ahí nomás. Sin embargo, su desobediencia los llevó a andar vagando por el desierto a lo largo de casi prácticamente 40 años. ¿Por qué? Porque no confiaron en aquel Dios que le daba la victoria, en aquel Dios que le había prometido la tierra prometida, que le había dicho, tranquilos, yo voy a estar con ustedes, así como estuve con los grandes líderes, los voy a acompañar, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, va a haber enemigos en el camino, pero confíen porque ustedes van a vencer. Yo les di el poder, les di las herramientas, les di mi palabra, mi presencia, para que en todas las áreas de su vida ustedes tengan una gran victoria. Y podemos trasladar esa derrota, esa falta de confianza, esa desobediencia a Dios, podemos trasladarla tranquilamente hasta nuestro tiempo también. ¿Cuántas personas le han dado la espalda a Dios? El mundo entero, a causa de esta pandemia, en lugar de volverse a Dios, están buscando los distintos medios para salir de la pandemia, del virus, del desastre económico en prácticamente todas las naciones del mundo. Sin embargo, se olvidan de lo más importante. Se olvidan de volver su corazón a Dios. Pero no solo eso. Preste atención porque esto también es importante. Hay creyentes que le han dado la espalda a Dios. En lugar de buscarlo con todo su corazón, en lugar de estar ya pisando, reclamando y apropiándose de las palabras de Dios, le han dado la espalda a Dios. Y es más, le han sido desobedientes, han perdido su confianza en el Dios de esperanza, en el Dios que nos ha dado esa fe y una entrada generosa y amplia a la salvación que es en Cristo Jesús. Por esa desconfianza del pueblo en aquel entonces, por esa incredulidad, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Estaban a pasitos de la tierra prometida. Sin embargo, lo llevó a deambular por el desierto hasta que muriera toda aquella generación desobediente. 40 años pasaron en el desierto. Durante su peregrinación en el desierto, sin embargo, el pueblo de Dios, todos aquellos que obedecieron a Dios, que obedecieron las leyes de Dios, además, no solamente obedecieron, sino enseñaron a las nuevas generaciones a obedecer a Dios de corazón, a fin de que esa manera pudieran tarde o temprano cumplir con el objetivo de entrar a la tierra prometida. A medida que los hijos crecían, los hijos de estos incrédulos, de estos que habían perdido la confianza en Dios, de estos que más decían queremos volver a Egipto, queremos volver a la tierra de esclavitud, y anhelaban las comidas de esa tierra, de esa nación de Egipto que los había tenido cautivos, esclavos por 400 años. Ellos anhelaban volver a la esclavitud, volver a comer la comida que tenían en aquel tiempo. Habían despreciado todo lo que Dios les ofrecía. Y a medida que estos hijos crecían, eran enseñados en la fe, eran enseñados en la obediencia a Dios, y eso les traía victoria, mientras que la incredulidad y la desobediencia producían en aquel tiempo, como también hoy, tragedias, tristeza. Entonces, aquí nos armamos de un pensamiento para tener la actitud de asimilar esto, de ser responsable con nuestras decisiones, de recordar que la fe y la obediencia a Dios trae victorias, trae bendiciones, pero que la incredulidad y la desobediencia siempre, tarde o temprano, a la larga o a la corta, va a traer tragedia, tristeza y dolor. Cuando el último, en estos 40 años del desierto, el último de la generación de esos mayores desobedientes ya no estaba, la tierra prometida estaba a un paso, y los nuevos que habían quedado, aquellos que no habían sido partícipes de la desobediencia, de la incredulidad,
se prepararon para pasar el río y de esa manera hacer efectivo el poseer la tierra prometida, anhelada tantos, tantos años atrás. Alabado sea el Señor. Ya esto se hablaba desde Génesis, el primer libro de la Biblia. Dios le había prometido a Abraham bendecirlo y hacerlo descendiente de una gran nación. Y encontramos innumerables promesas de que Dios también elegiría un tiempo adecuado, un tiempo propicio para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. De la misma manera, Dios tiene hoy la oportunidad de darte una nueva oportunidad para que tomes buenas decisiones, para que si has sido desobediente, si has sido incrédulo, si le has dado la espalda a Dios y seguro las cosas no te han ido bien, tienes la oportunidad de volverte a Dios de corazón, de arrepentirte de tus malas decisiones, de no haber creído, de no haber hablado con Dios para pedirle que te dé esperanza o que tus fuerzas no flaqueen en medio del dolor, sea en lo personal, sea en tu matrimonio, sea en la crianza de tus hijos o aún también en la economía. ¿Por qué no? Hoy podés volverte con todo el corazón al Señor, porque Dios no es como los hombres que dicen, acá venís, claro, ¿te acordás aquella vez lo que hiciste? No, 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 no. La Biblia nos dice que si nos arrepentimos, Dios es amplio, Dios es fiel en perdonar nuestros pecados y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios prometió entregar la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Y el pueblo de Dios también debían ser ejemplos en cuanto a una vida santa con respecto al mundo. ¿Por qué? Porque esto no debía hacer que ellos se mezclaran y participaran de las mismas cosas que participaban la gente del mundo, los paganos, los que no creían en Dios, los incrédulos, los que menosprecian o se burlan de Dios. Todo lo contrario. En aquel tiempo como hoy, Dios nos pone a nosotros como luminares en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas, para que seamos la luz. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, anden. Así como Él nos ha dado luz por medio de su Espíritu Santo, nosotros de la misma manera debemos andar en la luz de Jesucristo. Y en esta historia encontramos que ya a pasitos, a la entrada de la tierra prometida, Josué es el sucesor de Moisés como líder del pueblo de Dios. Y es interesante porque hubo cualidades que tuvo Josué. ¿Cuáles fueron esas cualidades de convertirse en líder en la nación? En primer lugar, la cualidad número uno, la más importante, Dios lo nombró. No fue porque quiso, no fue porque lo deseó, no fue porque... no, Dios lo nombró sucesor. En segundo lugar, era uno de los únicos dos testigos que habían sido testigos oculares de la plaga de Egipto y del éxodo que quedaban con vida. ¿Por qué? Porque todos los que habían muerto en esos 40 años en el desierto habían sido incrédulos. Habían deseado volverse, estando a metros de la tierra prometida, habían deseado volverse a la tierra de esclavitud. Sin embargo, Josué, junto con el otro gran líder también, Caleb, se mantuvieron firmes, fueron obedientes a Dios y fueron leales a Moisés. En tercer lugar, Josué había sido ayudante de Moisés a lo largo de esos 40 años y hizo un excelente y fiel trabajo, un trabajo muy, pero muy responsable. En cuarto lugar, de los 12 espías, también Josué y Caleb eran de los dos que habían depositado su confianza plena en Dios, sabiendo que Dios, a pesar de que en esa tierra había gente desconocida, parecía que había pueblos que estaban preparados y entrenados para la guerra, que a sus ojos parecían que eran gigantes, sin embargo Josué y Caleb creyeron a las promesas de Dios, confiaron, tuvieron una confianza plena en que Dios los iba a ayudar a conquistar la tierra prometida. El nuevo trabajo de Josué consistió en llevar a más de 2 millones de personas a esa tierra extraña y conquistarla. ¡Qué gran desafío! ¡Qué gran desafío aún para un hombre como el calibre de Josué! Hoy usted y yo tenemos un desafío. A pocas horas de haber iniciado este 2021, también se nos presenta un desafío. También seguramente hay una tierra prometida. Hay algo que está deseando conquistar que tal vez el año pasado fracasó. El año pasado no le fue bien. Tal vez le ha echado la culpa al diablo, tal vez le ha echado la culpa al virus, a la pandemia, a la cuarentena y quién sabe cuántas cosas.
y tal vez si usted se examina en su interior, en su corazón, y es sincero, por sobre todo sincero con Dios, tal vez haya sido por sus malas decisiones, por su falta de fe, por haberle dado la espalda a la voluntad de Dios o el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, este es el tiempo de reclamar esas promesas que Dios de antemano tiene preparado para su vida y de trabajar. No solamente, recuerden ustedes que leímos al principio, no solamente Josué tenía por delante la tarea, sino que también Dios le promete la presencia. Le promete que él iba a estar, que lo iba a ayudar, que lo iba a guardar, pero le pedía de él un esfuerzo. Le pedía que sea valiente y que se esforzara para poder lograr el objetivo de entrar a la tierra prometida y hacerse dueño. Aunque en realidad el dueño no era Josué ni el pueblo de Dios, sino Dios mismo. Entonces, entendemos aquí que cada trabajo, cada ministerio y servicio nuevo que usted y yo podamos realizar es un desafío. Cosas que usted y yo no conocemos, un nuevo trabajo, un nuevo estudio para aspirar a cosas más grandes y servir de manera más eficaz a Dios, son verdaderos desafíos en este año. No sabemos lo que nos espera, pero Dios está con nosotros. Y sin Dios, todos esos nuevos desafíos pueden causarle temor. Con Dios, en cambio, usted puede llevar adelante una gran aventura. Así como Dios estuvo con Josué, Él ha prometido estar con nosotros cuando enfrentemos esos nuevos desafíos, aunque sean grandes, pero si están dentro de los propósitos de Dios, Dios nos ayudará. Nos ayudará a cobrar valor, nos levantará cuando nos hayamos caído, nos dará fuerza cuando nos sintamos débiles, nos dará sabiduría para tomar buenas decisiones. Lo importante es no quedarnos en la entrada. Usted puede estar a la entrada de la tierra prometida y decir, la estoy viendo. Sin embargo, usted está fuera de la tierra prometida. La puede ver, puede escuchar los informes, puede escuchar gente que dice, yo estoy en la tierra prometida y está buenísimo. Dios ha cumplido las promesas de bendición, me ha prosperado, ha hecho conmigo grandes cosas, ha sanado mi matrimonio, ha sanado mis hijos, me ha dado libertad, me ha dado gozo, paz, me ha quitado los vicios, ya no estoy atado a gastar en esto, en aquello por los vicios. Dios me ha hecho verdaderamente libre. Todo eso que usted ha escuchado en estos últimos tiempos no le puede ser de ayuda si usted no da ese paso de fe para entrar a la tierra prometida, entrar al reino de Dios, a la salvación que Cristo ha preparado por medio de su presencia en tu vida y en la mía. Probablemente, muy probablemente, usted y yo no vayamos a conquistar como Josué una nación o naciones, pero todos los días habrá delante de usted y de mí situaciones difíciles, complejas, personas también difíciles, con mal carácter, habrá tentaciones. Sin embargo, Dios nos ha prometido que nunca nos abandonará ni nunca nos dejará de ayudarnos. No importa cómo usted se sienta, ¿sí? Porque no se trata de sentimientos, se trata de recordar las promesas de Dios. Si le pedimos a Dios dirección, como lo hizo Josué en su momento, también podemos ganar muchas de las batallas de la vida. Muchas personas, lamentablemente, están pensando que la prosperidad, el éxito vienen por tener poder o por tener contactos personales con personas de influencia o por el solo deseo de poder avanzar y progresar. Pero la estrategia para el verdadero éxito es que Dios le enseñó a Josué algo que contradice los criterios humanos. Dios le dijo a Josué que se preparara y en esa preparación para poder prosperar, él debía, en primer lugar, ser fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil. En segundo lugar, debía obedecer la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, lo que hoy para nosotros es la Biblia. O sea, no es suficiente ser fuerte y valiente, sino que también tiene que ir esto acompañado con la lectura y obediencia de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nuevamente reafirma el punto 2, constantemente leer y estudiar el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Fíjense cómo da a Dios importancia a leer la palabra de Dios y a ser obediente. La lectura de la palabra, el estudio de la Biblia, el obedecer la palabra de Dios va a ir junto dentro del mismo paquete en el que va el ser fuerte y valiente. Por más fuerte y valiente que quiera ser, si no obedeces a Dios,
si no obedeces su palabra, si no te tomas el tiempo para buscar en la Biblia las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu economía, va a ser imposible salir adelante, va a ser imposible conquistar las cosas que Dios te ha prometido. Para terminar, para tener éxito, siga los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible que no triunfe según las normas del mundo, pero con toda seguridad usted va a triunfar a los ojos de Dios y la opinión de Dios. Esto es muy importante. La opinión de Dios, la opinión que Él tenga de usted es mucho más importante que la opinión de su familia o de sus amigos o de sus compañeros de trabajo, porque lo que Dios piensa y opina de usted va a durar para siempre. Y termino con un hermoso texto que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta. Del capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 13 en adelante, apenas inicia esta hermosa carta, lo tomé de la versión Dios habla hoy, dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Está hablando nada más y nada menos que de Jesucristo. Por medio de estas cosas, nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben ustedes esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, añadir el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia y a la paciencia la devoción. A la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Y dice el apóstol, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, dice el apóstol, y ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes. Pues haciendo así, nunca caerán. ¿Escuchó? Haciendo estas cosas, nunca caerán. Nunca fracasarán. De este modo, dice la Escritura, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra que nos da Dios a través del apóstol Pedro. Qué tremendo ejemplo el de Josué como líder para llevar al pueblo del Señor. Sin embargo, la valentía y el esfuerzo de Josué iba acompañado de un conocimiento personal de Dios, de un constante entrenamiento en la lectura y obediencia de la palabra de Dios. Quiero orar por tu vida en esta oportunidad. Quiero orar por tu familia. Quiero orar para que tengas un año bendecido. Y tal vez, como en esta historia, estás sintiendo que el año pasado estabas ahí a pasitos de las promesas de Dios y no pudiste llegar. Tal vez fue por tu culpa, tal vez fue por las circunstancias. Yo desde aquí no lo sé, Dios lo sabe. Pero esta es la oportunidad. Este es el día, esta es la hora. Este puede ser el primer día del resto de tu vida, como dijo alguien. Esta puede ser la oportunidad de no quedarte a la entrada, sino de dar esos pasos de fe para apropiarte de las promesas de Dios para tu vida. Oramos a Dios. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para darte gracias por este hermoso tiempo, permitirnos este primer mensaje del año acerca de la tierra prometida, de inmensas promesas, de la salvación que has preparado, Señor, en presencia de todos los pueblos, de tu salvación que por medio de la cruz, la muerte, resurrección, nos has dado vida, nos has preparado como propósito, Señor Jesús, para encontrar la salvación y la vida eterna. Pero también tenemos incontables promesas en tu palabra que nos desafían a la obediencia y a la aplicación en nuestra vida personal, familiar y también en las áreas de servicio cristiano, en nuestro trabajo o en el estudio. Señor, no queremos quedarnos a la entrada.
No queremos ver de lejos cómo otros disfrutan del ser obedientes a Dios. Queremos entrar a las promesas efectivas que tienes preparado para nuestra vida. Señor, yo te pido que reprendas toda atadura, toda limitación humana o espiritual o emocional. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos en este año 2021 a no darte la espalda, a no hacer nuestra voluntad, sino sobre todas las cosas, hacer tu voluntad. Señor, tenemos algo por delante que tú has prometido. Y eso que has prometido siempre será para nosotros bueno, agradable y perfecto. Te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra y también de volvernos de todo corazón a ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Ha sido una bendición poder estar en este primer mensaje en este año 2021 y anhelamos que en los próximos días, en las próximas horas, sigan en contacto con nosotros a través del Facebook. Nos dejan su mensaje, su pedido de oración. Si no, allí en el templo hemos comenzado hace muy poquito las reuniones presenciales, con limitaciones, por supuesto, allí en la calle 159 entre 45 y 46 de la localidad de Plátanos, apenas a una cuadra de la estación de Plátanos, detrás de las muy conocidas piletas de Plátanos. Allí en la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estamos un grupo de hombres y mujeres que servimos a Dios de corazón y que estaremos esperando para orar por tu vida y animarte a que te esfuerces para alcanzar las promesas que Dios tiene preparado para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios en este año te prospere en todas las áreas de tu vida y haga resplandecer su rostro de tal manera que te dé confianza y ayuda en todas las cosas, las pequeñas como también las grandes. Es todo un desafío, pero adelante, a confiar en el Señor. Nos vemos. Dios te bendiga.